Y en esta segunda parte de la unidad 2 vamos a hacer un sobrevuelo ligero pero completo sobre los principios que soportan las entidades financieras, en particular las bancarias, para asegurar que todo lo anterior se cumpla, ¿no? Que la sostenibilidad de su negocio, que su solvencia y que la distribución de riesgos diversificada efectivamente sea tal. Vamos a concentrarnos básicamente en dos principios. El primero, el de reducción de riesgos. Que duda cabe que es muy importante para una empresa reducir sus riesgos. Nos importa aún más en el sistema financiero donde la sociedad en su conjunto tiene grandes intereses sistémicos. Primero, la SBS va a asegurar que los límites y prohibiciones se cumplan, es decir, que las empresas se orienten por lo regulado. Un ejemplo de límites, no prestarle a una única persona más del 10% de todo lo disponible, ¿no? Salvo que otorgue garantías muy potentes, allí podrá subir el porcentaje. Si son garantías aún mejores, esos límites van permitiendo que los riesgos concentrados estén muy garantizados. Una prohibición, por ejemplo, es evitar que se presten a sí mismas, ¿no? Eso termina siendo un círculo que oculta la verdadera ubicación del dinero, del recurso. La superintendencia debe asegurar y supervisa en todo momento que su capital social se mantenga, ¿no? Ese que se actualiza trimestralmente con el IPM, ¿no? Con la indexación de la inflación. Que las empresas constituyan provisiones para riesgos específicos que van surgiendo en la vida del negocio. Y no se sorprendan que en esas disposiciones para atenuar los riesgos dice y que se promueva el arbitraje con los usuarios. ¿Por qué creen ustedes que la promoción del arbitraje atenúa riesgos? Interesante, ¿no? Nosotros entendemos que el arbitraje, siendo una vía célere, de instancia única además, genera confianza y se entiende tácitamente, no hemos encontrado esa explicación, que el arbitraje en el sistema financiero requiere ser especializado y lo más célere posible, naturalmente. Pero vean que cuando uno descubre esto en la Ley General del Sistema Financiero, vuelve a preguntarse por nuestro arbitraje de consumo, que en nuestra opinión es absolutamente urgente, no solo necesario, sino urgente. Hago un apunte. Hoy un consumidor podría tener una primera instancia en un órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos, ¿cierto? Del cual forman parte muchos de ustedes. La segunda en comisión. Y la tercera, que no es recurso ordinario, pero que es extraordinario entre la sala. ¿Cuántas personas han visto el caso? El especialista, el jefe del órgano, en la comisión 4 comisionados, el secretario, el especialista van 8, y en la sala 5 más 13, secretario 14, especialista 15. ¿Y cuánto tiempo tomará eso? ¿Y cuánto costará en costo de oportunidad institucional, ¿no? En la retribución de cada profesional? ¿Cuántas veces hay que revisar todo? ¿No les parece, si estuviéramos en una clase de administración, habríamos que evaluar cuánto nos cuestan los reprocesos, ¿no? Y esto es no una propuesta de cambio, sino es una propuesta de reflexión para estar seguros de si el modelo que tenemos es más eficiente. ¿Qué espera el consumidor? Soluciones veloces. O sentar jurisprudencia administrativa. Habrá excepciones, pero el consumidor quiere soluciones veloces. En la sede administrativa, ¿la doble instancia es obligatoria? ¿O la Constitución solamente determina doble instancia obligatoria en el ámbito judicial? En lo administrativo no es obligatoria la doble instancia, menos la triple, ¿no? Aunque se le haya llamado extraordinario. A lo que me refiero es que perfectamente pueden haber casos de instancia única y a eso nos van a ayudar los arbitrajes. Vuelvo al tema. Cuando el banco tiene un documento de cobranza, liquidación de saldo deudor, ¿necesita cobrar rápido? ¿Sí? ¿Por qué necesita cobrar rápido? Por la vía del mérito ejecutivo. ¿Porque le damos un privilegio a un empresario en particular por sobre otros? ¿O porque en ese caso detrás están ahorros de la ciudadanía?
esos privilegios que lucen como privilegios procesales, en este caso el mérito ejecutivo de las liquidaciones, o dar por vencidos los plazos, o el derecho de compensación mismo, que ha sido muy discutido, lo verán con el doctor Besada largamente, y en la última sesión de nuestros casos difíciles, esos que son de mayor complejidad. Esas son prerrogativas especiales para reducir los riesgos sobre el ahorro, cobrar rápido, dar por vencido todo para que no me sigan aplazando una deuda que se cae, compensar para cobrar lo más rápido posible, porque no es solo el dinero del banco, sino es en mayor proporción el dinero de todos, de la sociedad, de esos ciudadanos en los que hay que generar confianza en el ahorro, y entonces que se preserve, que se cobre lo que se presta en ese camino, en este sistema financiero. Y el segundo principio es el de medidas de protección, ¿no? Así como hay medidas para atenuar el riesgo, hay medidas de protección para el ahorrista. Y aquí también citamos algunas, no todas. En el caso anterior y en este van a poder encontrarlas no solo en el manual que les ofrecemos con el doctor Besada, sino en la propia ley, desde luego. Vean ustedes 4 de ellas. Además de las auditorías internas, se garantiza la existencia de auditorías externas. Que un tercero imparcial venga, entre a los estados financieros y a las cuentas de las entidades bancarias y financieras en general, para como tercero independiente emitir un dictamen y que nos digan cómo van en la solvencia. Qué importante la opinión de un tercero. Y además es un tercero previamente calificado, que si no hace bien su trabajo, la SBS podría decirle no lo hagan nunca más. Porque si no eres verdaderamente tercero imparcial y desnudas positivamente oportunidades de mejora, no sirve. Hazlo bien, sé exigente. Esa auditoría externa es imprescindible para proteger al ahorrista. Además, no solo en la organización tenemos que tener personas idóneas, sino, sobre todo luego, en el día a día. Hay exigencias, que además están reglamentadas detalladamente, no entraremos a esos detalles aquí, de que las empresas tengan personal idóneo, con mayor experiencia naturalmente y certificación, mientras tienen mayores responsabilidades, no personal improvisado, no relaciones únicamente de confianza, sino seguro de confianza, pero con acreditación de experiencia e idoneidad. De los límites ya conversamos y finalmente me refiero a la supervisión consolidada. Cuando el banco es parte de un grupo, nos interesa ver cuáles son las relaciones que comparte con el grupo, porque si el banco comparte control con alguna empresa industrial o de servicios y el grupo no está perfectamente equilibrado, ese riesgo del grupo puede trasladarse al propio banco. Y eso nos preocupa, no porque nos preocupen los grupos económicos, sino porque si hay un banco en medio, nos sigue interesando mucho salvaguardar el interés general por la protección y la confianza en el ahorro. Y esa supervisión consolidada es de lo más necesario en el mundo actual.